Hermanos, buen día. Les voy a leer un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 16, del 1 al 13. Este se llama Parábola del administrador astuto. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú, cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Bendiciones. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 16. Y la lectura que Joxan nos compartió nos recuerda la historia de una parábola muy conocida también, que Jesús se las entregó a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que estaban de allí comprometidos con el mensaje, pero así también muchos curiosos y algunos otros que, siendo incrédulos, todavía no se convencían en que el Señor fuese el Señor. Jesús, de manera pedagógica, nos entrega principios importantes para nuestra vida y para nuestro caminar en Dios. Nuestro andar no es conforme a nuestro parecer, sino que por el contrario está enfocado en seguir la senda que el Señor nos ha trazado. Y la palabra de Dios, sin lugar a duda, que es nuestra brújula para que podamos, de una u otra manera, ir por camino seguro, dando pasos en el lugar correcto para no tropezar, para no desviarnos también del camino, que es una de las tentaciones que podríamos sufrir en ese andar, en ese peregrinaje que se llama fe en Jesús. El Evangelio de Lucas nos recuerda una historia acerca de un hombre y de otros personajes que, déjenme decirles, no son dignos de resaltar por sus buenos ejemplos. Pero déjenme decirles lo siguiente, tengo una frase que compartirles que tiene mucha relación con lo que el mensaje de hoy nos va a entregar. Dice lo siguiente, se lo comparto literal, lo encontré de un consultor, de un asesor, de aquellos que quieren ser exitosos en la vida. Y decía lo siguiente, esta frase, dice: si tuviéramos que determinar el común denominador de las personas que alcanzaron el éxito en lo que hicieron, esta radicaría en el hecho de que se formaron el hábito de hacer las cosas que los fracasados no les gustaba hacer. Si te das cuenta, el éxito está muy acompañado de la perseverancia
en hacer lo que tú crees es lo correcto, a pesar de que muchos no lo hacen. Esta parábola que nos muestra Jesús habla precisamente de un hombre que tenía la labor de administrar los bienes de su señor. En aquel entonces habían, como lo es hoy también, hombres que tenían la responsabilidad de generar riquezas y más beneficios de quien era dueño de terrenos, de diversas posesiones, y hacer de que ésta fuera rentable, que es sin duda el negocio de todo empresario, de todo emprendedor. Y este hombre trabajaba para un hombre rico que había dejado en este hombre la responsabilidad de hacer de que sus tierras fueran mucho más rentables en el sentido de la producción de más bienes, como era en ese entonces la agricultura. Pero este hombre, nos cuenta la historia, no hizo lo correcto. Por eso que el título de esta parábola es la parábola del mayordomo infiel. Por eso que les aclaro desde antemano de que esta parábola, a diferencia de otras, es un poquito más difícil de entender de primera, porque los personajes, como les decía, no son dignos de imitar, que la enseñanza está por contraste. Esto quiere decir de que de una mala enseñanza vamos a sacar o a rescatar una buena. Por eso que atento con la aplicación que vamos a hacer de esta parábola, porque da la impresión de que aquí Jesús nos estaba inculcando a hacer malas gestiones, ¿no es así? Pero no es el propósito de Jesús, sino que saca de un mal ejemplo lo que nosotros podríamos hacer para hacer lo correcto. Este hombre, como les decía, administró mal los recursos de su señor, pero fue descubierto. Y producto de eso, dice la parábola, que su señor le pidió cuentas, porque la decisión que él había tomado era sacarlo de su lugar, de su puesto, y por tanto él, para entregar el cargo, tenía que elaborar un informe, una rendición de cuentas de su gestión, que era, vuelvo a insistir, la de reproducir o producir más ganancias de lo que poseía este hombre. Es decir, que el problema de este mayordomo, como dice la palabra de Dios en el versículo 1, él disipó los bienes de su señor. En otras palabras, derrochó, malgastó los recursos de su señor para su propio beneficio. En vez de producir más riquezas, las riquezas que debía tener su señor o su jefe, él tomó de esos recursos para su propio beneficio personal. Dice la palabra de Dios que este hombre entonces fue llamado a terreno, a rendir cuentas, y dado a esa situación, se dio cuenta realmente en el problema que se encontraba. ¿Y cuál era? De que él definitivamente había sido un mal mayordomo, porque aún de ese robo que él estaba haciendo, no guardó para su futuro. Y se dio cuenta que no tenía nada. Lo único que tenía era lo que tenía puesto, por decirlo de una manera, porque no había guardado o no se había preparado para el futuro. Y estaba preocupado definitivamente porque él mismo confiesa en este versículo que él no sabía hacer otra cosa más que administrar. Él no se veía pidiendo limosna, él no se veía trabajando la tierra, sino que este ladrón y flojo y orgulloso no quería hacer ninguna otra cosa. Pero aquí nos cuenta la parábola que este mayordomo era muy astuto. Y en vista de la situación que se encontraba, lo que hizo fue sacar los últimos beneficios de su señor, de las riquezas de su señor, para asegurar su porvenir. Y dice entonces la parábola que él se reunió con los deudores que tenía este hombre, y aquí nos aclara entonces que él hizo un arreglo con ellos. Le dijo a aquel que le debía aceite de olivo, ¿cierto? Págame o registra en la contabilidad que no me debes todo, sino que me debes la mitad.
Y el otro que tenía una deuda con trigo, dijo, ¿sabes? Pongamos que tú solamente me debes el 20% de la deuda inicial. Estos hombres que aparentemente, y lo deducimos así, eran de la misma caraña, ¿cierto?, que este mayordomo. Hicieron los ajustes, los arreglos, con tal de obtener beneficios personales. Pero dice la parábola, la historia, que esto que había hecho este mayordomo infiel era digno de destacar, por decirlo así, en medio de todos los malhechores. Era tan astuto este mayordomo que el mismo señor, que probablemente haya sido de la misma estirpe, se dio cuenta que fue más astuto que él mismo, que pudo engañar a otros e hizo hacerlos cómplices de todo este desfalco con tal de obtener sus propios beneficios y de una u otra manera cobrarle favores a estos hombres que había arreglado con las deudas para cuando él dejara su cargo de mayordomo. ¿Saben, mis queridos hermanos? De aquí, de esta parábola, no podemos nosotros destacar algunos aspectos importantes acerca de lo que nosotros poseemos. Aquí Jesús nos quiere dar una enseñanza clara acerca de lo que significan los bienes que el Señor nos ha entregado. Bienes que no tan solo se reducen a las riquezas materiales, sino también a otros, como son nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, es decir, lo que Dios te ha dado a ti para administrar. Y como verán ustedes, mis queridos hermanos, todo aquel que recibe algo para administrar, entendemos en primera instancia que no es algo propio. Y lo vemos aquí, que aún entre hombres pillos, entre malos negocios, aún en esas circunstancias se tiene que rendir cuentas. Imagínense ustedes, cuánto mayor nuestro Señor, que es un Dios de orden, que es un Dios justo, nos va a pedir también rendición de cuentas. Es algo que está implícito en esta enseñanza, porque nos da a entender también a través de esta enseñanza hacia sus discípulos, hacia sus seguidores, que tengamos cuidado, hermanos, que el Señor ha puesto en nosotros algo que no nos pertenece. Y claro está, lo dice la palabra de Dios. Colosenses 1:16 dice que por medio de Él, nuestro Dios, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Y termina diciendo este texto, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, para Dios. Es decir, que todo lo que aquí está a nuestro alrededor y aún lo que nosotros poseemos, no se olvide, no nos pertenece porque es del Señor. Y de ello, nosotros, al igual que esta enseñanza, vamos a tener que rendir cuentas. Dice Romanos 14, 11 al 12, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de él. Es decir, que todos vamos a compadecer ante el Señor para decir qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado. Primeramente con nuestra vida y con lo que Él nos ha bendecido también. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender aquí que es importante y saquemos esta enseñanza de este mal ejemplo de que es urgente, es importante no tan solo pensar en el hoy, no tan solo pensar en mi necesidad hoy inmediata, sino que también pensemos en las cosas importantes y relevantes que se van a dar mañana, que se van a dar en el futuro. Y eso tiene que ver mucho también con nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos, con nuestro destino. Hoy, por ejemplo, se debate mucho acerca de la administración de los fondos de pensión, de cómo vamos a tratar de que ese dinero que estamos ahorrando nos pueda rendir cuando ya seamos personas jubiladas
y que podamos vivir de una u otra manera digna, por lo menos, de eso que hemos ahorrado en la vida para estar bien cuando ya dejemos de trabajar. Algunos están en ese debate, mientras otros ruegan, ¿cierto?, de que ojalá esos dineros los pudiesen administrar ellos para poder suplir las necesidades de hoy. Es algo que sin duda genera debate, pero es algo que también nos hace pensar, y ya aquí no quiero entrar en temas políticos ni contingentes, sino que lo único que quiero decir que vaya que es importante pensar en nuestro futuro, en nuestro porvenir. Este mayordomo infiel no fue prudente en eso. Y la incertidumbre de su futuro lo hicieron tomar medidas, reaccionar de manera sagaz y hacer los negocios que ya hemos descrito. Y eso es lo que el Señor Jesús, a través de este mal ejemplo, de esta mala gestión y de esta sagacidad, de este mal mayordomo, entendamos también que nosotros, los hijos de Dios, estamos en cierta medida faltando de la astucia y la sagacidad, que algunos lo usan para el mal. En cambio nosotros, que también somos mayordomos y administradores de nuestra vida, no estamos siendo lo suficientemente sagaz y astutos para hacer bien nuestra tarea. Y es aquí donde el Señor entonces nos entrega este mensaje de tener cuidado, como ya les decía, de que lo que hemos recibido es del Señor, que nuestra tarea es administrarlo, y tercer punto es que tenemos que hacerlo de buena manera. Y ese es el reproche que el Señor nos quiere entregar hoy a través de esta enseñanza. ¿Cuántos que están en los malos caminos, haciendo aún fechorías, son más astutos que los hijos de luz, dice la palabra de Dios? ¿Será que a lo mejor hemos entendido mal el concepto de administrar nuestras vidas? ¿Será que a lo mejor nos estamos enfocando en las cosas incorrectas? ¿Pensamos que a lo mejor como hijos de Dios no vamos a rendir cuentas? Cuando la verdad de las cosas es que sí, todos, como decía su palabra, vamos a tener que decirle al Señor qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado. Y Él, como Señor de la obra, va a esperar que nosotros hayamos producido más de lo que Él nos entregó. Que hayamos pensado en Él, en nuestro Señor, el dueño de las riquezas, y no hayamos pensado egoístamente solamente en nuestros caprichos, cuando la verdad que todos somos colaboradores del Señor. El Señor está allí esperando que nosotros podamos invertir en el reino, que podamos producir más frutos. Y lo hemos visto, es la tónica del mensaje de Cristo también, de dar frutos, de producir con creces lo que el Señor nos ha dado. Recuerden la parábola de los talentos, que tiene que ver mucho con lo que estamos nosotros ahora aprendiendo. Jesús, por lo tanto, en razón de eso, en fin de llamarnos la atención de nuestra comodidad, de nuestro relajo, Él nos dice en el versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. Aquí lo importante de aclarar este versículo, que puede ser malentendido. Recuérdense que esta es una parábola por contraste, es decir, que de una mala enseñanza sacamos una nueva. En otras palabras, el Señor aquí nos está diciéndonos, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Lo que quiere decir es que debemos usar los bienes de este mundo para obtener los valores más importantes, más relevantes, y que necesitan la atención de parte de nosotros. Hacer lo bueno y hacerlo con tan celeridad, con tal urgencia como lo tuvo este mayordomo, sabiendo que tenía que rendir cuentas. El tiempo no es nuestro, y una buena gestión implica ser eficientes y eficaces en lo que hacemos. Es decir, que en lo que hacemos, lo hagamos de buena manera, rindiendo al máximo. No esperando o creyendo que nuestro Señor se ha ido a otro lugar
y que nosotros podemos, en base a esa confianza que el Señor nos ha dado, hagamos lo que nosotros queremos hacer. He aquí la importancia, hermanos, que a través de esta parábola, de esta enseñanza, rescatemos la importancia de administrar y de tener una correcta visión acerca de los bienes, acerca de los dones y talentos que el Señor te ha dado para que tú administres. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado a ti? Quizás ninguno de nosotros podemos jactarnos de que tenemos grandes riquezas materiales, pero aún así lo que aún tú tienes, debes usarlo para invertirlo de la mejor manera, enfocándote en quién te los ha dado, que es Dios, que sin duda nos bendice, pero que a la vez nos dice de lo que tú tienes, solamente un 10% dáselo al Señor, para invertirlo ¿en qué? En las cosas que son eternas, en las cosas que no se corrompen con el tiempo, ni con el óxido, ni con cualquier cosa que pueda de otra manera dañar lo material, sino que pensemos en esa eternidad, que pensemos en beneficiar el reino de Dios, preparándonos de mejor manera para un mejor servicio, de siendo solidarios con quien lo necesita, dando de lo que el Señor nos bendice para bendecir a otros. Eso es invertir en el reino de los cielos. Eso es administrar de buena manera lo que el Señor nos ha entregado. Hay una sola y más importante tarea en este mundo que hacer la voluntad de Dios. Pero ya estamos entendiendo de la mejor manera, siendo astutos, siendo habilidosos, haciendo las cosas de la mejor manera posible. Tanto así como el empeño que le ponemos nosotros a nuestro trabajo, que muy afanosamente y muy dedicados tratamos de hacer bien las cosas, porque es nuestro deber, sin duda, pero sabemos que detrás de eso también hay una retribución. Así como estamos buscando de otra manera rendir en nuestro trabajo para que esa empresa progrese, hagamos con esa misma intención las cosas para que el reino de Dios también progrese y se engrandezca. Porque eso es lo que el Señor de otra manera le estaba diciendo a muchos de sus seguidores. Aquí están conmigo, a lo mejor ustedes aquí contentos y conformes con estar conmigo, pero hoy por hoy lo importante es que nosotros podamos tener en cuenta que tenemos una tarea que es de administrar lo que el Señor nos da. Esta parábola tiene un enfoque diverso, como ustedes se dan cuenta. Y uno de ellos también precisamente las riquezas. ¿Qué son las riquezas? ¿Por qué tanto afán por ello cuando debemos entender bajo la lupa de esta enseñanza de que los bienes, sin lugar a duda, son limitados, no son lo más relevante de la vida? Hay cosas que valen más que el dinero, que es el amor, la dignidad, que es estar en paz con todos, poder mirarle a los ojos sin deberle nada a nadie, de poder mirar con transparencia, entender también que las riquezas son lo más injusto que pueda haber. Depender de ellas sería depender de algo que no siempre garantiza lo que promete. ¿Cuántas veces hemos quizás querido invertir en algo? Hemos comprado algo con cierta expectativa y nos hemos dado cuenta que estas no han rendido como esperábamos. Aún los ahorros nos pueden traicionar. Uno que puede decir, bueno, yo voy a ahorrar mi dinero para que tranquilito, seguro, poco pero seguro, voy a ganar a largo plazo. Pero créanme que hoy, como la situación que estamos viviendo, que es esta pandemia, ustedes se van a dar cuenta que aún nuestros ahorros, nuestros fondos de administración de las pensiones van a ser afectadas. Hermanos, estamos en un mundo frágil que puede por cualquier momento caer, derrumbarse. ¿Por qué pensar y depender solo de las riquezas? Cuando tenemos un Dios rico, infinito, que no se equivoca y que nos enseña las cosas de verdad. Y aún no teniendo, hermanos, nada que jactarte como el dinero, tú tienes algo muy importante que es la vida. Y la salvación que Dios te ha entregado.
Y aquí ya para terminar, quiero resaltar la importancia del valor de la vida y esa vida nueva que nos da el Señor, que es algo que ya trae por sí una responsabilidad implícita en todos nosotros. Debemos guardar y velar lo que Dios nos ha entregado. Creo que es muy conocida la historia Rescatando al Soldado Ryan. Es una película muy taquillera ya de hace algunos años atrás, que nos cuenta acerca de la historia real de un hombre que tuvo que ser rescatado, tuvieron que ir a buscarlo en medio de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la guerra en Europa, y que por orden del general se ordenó a un grupo de soldados buscarlo en medio de todos los soldados, en medio de la guerra, para tomar a un soldado de apellido Ryan, que en la realidad su apellido era Nilan, porque es una historia real, y que tenían que llevarlo a casa, porque su madre estaba quedando sola. Y él era el último hijo que le quedaba, porque ya 8 hijos había perdido en la guerra. Y lo que iban a hacer estos hombres al buscar al soldado era devolverlo a casa para estar con su madre. La historia nos relata, o esta película nos relata, que pasaron por muchas situaciones aquellos soldados. La situación se tornó complicada. Y en medio de esta trama, en un momento alguien dice, si Ryan es rescatado, ojalá valga la pena que este soldado pueda hacer algo por la vida, ¿no? O hacer algo por nosotros, que cure alguna enfermedad o haga un invento, pero que realmente el rescatar esta vida tenga un propósito. Al final de la película se encuentra a este hombre, ya pasados los años, con su familia, con sus nietos, hijos y su esposa en el cementerio de los caídos en guerra. Y él hace remembranza de todo lo que les cuento. Y al final él dice a su esposa, cariño, le dice, dime que he vivido bien y que he sido una buena persona. Dios nos ha rescatado. Dios te ha dado una nueva vida. Y ahí ya tú tienes ya una gran responsabilidad de hacer de que la muerte de Jesús haya valido la pena. Que Jesús, que pagó un tremendo precio por ti, tú puedas hoy honrarlo en obediencia y haciendo la voluntad de Dios. Somos administradores de nuestra vida. Somos administradores de las bendiciones de Dios que hoy debemos tomar en cuenta para estar bien en este mundo. Si tú has dado en esta palabra, te vas a dar cuenta que el Señor hoy con urgencia nos pide que nos pongamos a cuentas con Él, que reordenemos nuestra vida, nuestras prioridades, que hoy tengamos presente de que todo le pertenece a Dios, que nuestra vida es de Dios, que por eso hay que vivir enfocado en hacer el plan de Dios realidad en nosotros. Si no ha sido así, hoy es la oportunidad para que podamos reconciliarnos con Él. Hoy es el momento para que tú y yo podamos de verdad hacer con ímpetu, con ganas, con creatividad, la voluntad del Señor. Con ese entusiasmo que debe caracterizar a todo hijo, que con amor hace lo que el Señor le pide. Si esa es tu necesidad, si hoy tú quisieras reordenar tu vida, si hoy quizás los que ya estamos perseverando quisiéramos seguir en este camino, que hoy elevemos también una oración para decirle, Señor, ayúdame a hacerlo mejor, ayúdame a dar lo mejor de mí, que no este mundo agitado me absorba de tal manera que ya no tenga ni las fuerzas, ni el tiempo, ni esos dones que tú me has dado o esas oportunidades en la vida que me has dado para no poderlas usar para ti, porque ya todos mis otros afanes me han consumido. Y el tiempo pasa y nos vamos a dar cuenta que lo que hemos hecho para Él no fue lo suficiente. Que el Señor nos ayude. Tengamos una oración. Padre, en este tiempo queremos también orar delante de ti para pedir, oh Dios, que tu Espíritu Santo
esté obrando en el corazón de cada uno de los que hemos escuchado y leído tu palabra. Desde ya tú nos has hablado a través de la lectura. Y lo que hemos hecho ahora ha sido reflexionar, aterrizar estos principios para aplicarnos en nuestra vida. Padre, ayúdanos en eso. Padre, te pedimos perdón si no hemos sido lo suficientemente prudentes, sabios y proactivos en lo que tú nos mandas a hacer. Mas ahora, Dios, tú nos desafías a ser cada día mejores. Esa es nuestra tarea. Y Dios, con tu ayuda, con tu asistencia, con el poder que da el Espíritu Santo en la vida del creyente, podamos estar debidamente capacitados para hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios, una vez más por la oportunidad que nos das para crecer, para ser mejores, para poder tener nuevas oportunidades. Que ahora nos levantamos ya claros y entendiendo que tú eres la prioridad en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.